estamos mencionando 81 años al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, una de las más trágicas masacres que pasamos en la historia del pueblo judío. Nunca vamos a poder entender lo que fue. Gracias a Dios se encuentran con nosotros todavía, que tenga muy larga vida. Anka, ella que lo vivió, nos va a poder contar y vamos a poder un poquito revivir esta época tan oscura y tan triste que convivió el pueblo judío. Nosotros siempre he escuchado en Israel que en la Shoah no se perdieron solo 6 millones de judíos, se perdió todo el pueblo de Israel, todo el pueblo judío se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que vemos hoy es la renovación, lo que gracias a Dios, algunas cosas que pudimos y podemos seguir hoy en día, pero se perdió todo el mundo judío, no es solo el número, es el pueblo judío se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Así que es muy, muy importante esta actividad y vamos a escucharla a Anka. Gracias. Gracias, Eliau. Bueno, vuelvo a agradecerles a todos tomarse este tiempito para escucharlo a él. Alejandro Parisi, él es escritor y guionista y tiene escrito una trilogía sobre la Shoah que lo recomiendo, les voy a dar los nombres para que puedan leer cada una de sus historias. Es El gueto de las 8 puertas, La niña y su doble y Hanka 753. Ella va a ser la protagonista de esta conferencia, de esta disertación de Alejandro. Agradecerte es poco, es un placer escucharte siempre. El año pasado tuvimos el honor de contar con vos, este año volvemos y gracias, es todo tuyo. Hola, buenas noches, gracias a todos por estar, gracias por la invitación para poder hablar de Hanka. Entre todos veo a muchos que conozco, no personalmente, la mayoría, pero muchas lectoras, muchos lectores, y perdónenme, pero siempre me veo en la obligación de nombrar a la gente de San Juan, porque con ellos venimos trabajando hace muchos años en la memoria y en transmitir los testimonios que están recogidos en las 3 novelas, a muchos chicos que pasaron por distintas escuelas de la provincia de San Juan, escuelas públicas, escuelas católicas, y siempre es un placer verlos. Así que un abrazo para Víctor. Y a los demás, bueno, mil gracias por estar. Voy a hacer de cuenta que no veo cuántos son los que están, así trato de hablar relajado. Antes que nada, hoy vamos a charlar sobre Hanka, pero para poder hablar de Hanka, yo primero tengo que hablar de otras 2 mujeres, que son Mira y Nuya. Mi recorrido por esta trilogía empezó gracias a Mira Ostromogliska de Ehrlich, que es la protagonista del gueto de las 8 puertas. Nunca pensé que iba a escribir un libro testimonial, una novela. Yo soy escritor, no soy periodista, ni historiador, ni politólogo, por lo tanto, los 3 libros son 3 novelas. El precepto de las 3 novelas era ser fiel 100% al testimonio de estas 3 sobrevivientes, y empezó todo con Mira. Mira era una joven cuando la sorprendió la guerra, sobrevivió en el gueto de Varsovia. ¿Por qué hablo de Mira? Porque la trilogía es un recorrido hasta llegar a Hanka. Mira, al ser mayor, era la mayor de las 3 protagonistas de los 3 diferentes libros, ella era consciente de lo que estaba pasando. Con 18 años podía entender lo que ocurría, podía contar con información sobre el avance de la guerra y podía ponderar lo que estaba viendo.
Después conocí a Nuya Gottlieb, que era un adolescente. El conocimiento de lo que estaba ocurriendo para Nuya era más limitado que el de Mira. Ella sobrevivió con la estrategia del padre, que fue conseguirle papeles de una chica fallecida, ucraniana, católica, del BUF, ellos eran del BUF, al este de Polonia, hoy pertenece a Ucrania, y esa estrategia era que ella sobreviviera en un orfanato de Varsovia, haciéndose pasar por otra, por Slauka, una chica católica. Lo que el padre de Nuya no se imaginaba es que a las 2 semanas de llegar a ese orfanato, la iba a adoptar un matrimonio ucraniano pro-nazi. Entonces Nuya, convertida en Slauka, sobrevivió en la boca del lobo, asistiendo a los bailes de las SS, marchando en el funeral de su padrastro adoptivo, con todo el ejército nazi por detrás, y al mismo tiempo ayudando a sus familiares escondidos en Varsovia, haciéndoles las compras y dándoles toda la ayuda que les podía dar. Así como el gueto de las 8 puertas, si hablamos de una imagen, es una panorámica, porque la protagonista contaba con mucha información. La niña y su doble es una imagen de un plano más corto. Después de ese recorrido yo la conocí a Hanka. A Hanka la guerra la sorprendió con 9 años. Por lo tanto, cuando yo escuché su testimonio, me di cuenta que esa novela tenía que ser distinta a las otras dos, porque el plano tenía que ser muy corto. Era casi un retrato 4x4, porque Hanka no sabía qué ocurría a su alrededor. La guerra la sorprende con 9 años, su hermano es convocado para el ejército polaco, va a defender la frontera de Lodz, ellos eran de Lodz, la guerra lo sorprende ahí. La rendición de Lodz fue casi instantánea porque en Lodz había muchos polacos pro-alemanes. Desde muy chiquita, Hanka ya había experimentado lo que era el antisemitismo. Sus vecinos golpearon una vez a su hermana que volvía de la universidad, arrojándole piedras. Unos nenes, imagínense a sus vecinos que por el solo hecho de ser judíos empiezan a tirar piedras cuando uno vuelve del trabajo de la universidad. Entonces ella ya sabía que por ser judía la iban a perseguir. Lo que no se imaginaba era lo que iba a tener que sufrir a lo largo de su vida. Cuando la conocí a Hanka tenía 80 años, y ella quería dejar testimonio. Nunca se había imaginado que ella iba a querer dejar testimonio. Pero le pasó algo que le cambió la vida, y es que la convocó Marcha por la Vida para viajar a Polonia, un lugar que ella, por más que había viajado a Europa, había evitado con su marido León Smot, los dos sobrevivientes. Ninguno quiso volver a Polonia, fueron a Alemania, fueron a Suecia, pero evitaban. Pero cuando la convocaron para acompañar a esos chicos, Hanka decidió ir para que los jóvenes supieran lo que había vivido ella ahí dentro. Cuando llegó se encontró que el bloque 5, en el que ella había estado en Auschwitz, seguía en pie. Eso le cambió la vida. Entonces volvió del viaje con la idea de dejar testimonio. Ella quería contar su experiencia en el Holocausto, pero en líneas generales. Ella creía que lo que ella había vivido era algo más, era una historia más. Yo la convencí de hacer una novela detallada con su vida, porque al escribir las otras 2 novelas anteriores yo me había dado cuenta de algo que Elijah había dicho hace un ratito, y es el tema de las particularidades. Podemos hablar y decir que en el Holocausto murieron 6 millones de judíos. Ahora, si nos detenemos en cada una de esas historias, con una sola de las historias podemos entender todas las dimensiones que fue esa masacre. Y como Hanka era tan pequeña, se fue dando cuenta a un ritmo acelerado de lo que estaba viviendo.
El primer acercamiento fue ver cómo su hermano marchaba a la frontera, un chico que estaba destinado a la universidad y no tenía idea lo que era un arma, ni lo que tenía que hacer. Pero bueno, era un doble juego. Por un lado, los judíos polacos eran tratados como ciudadanos de segunda, pero por otro lado fueron convocados para el ejército. Y allá fue el hermano y no lo volvieron a ver. En esos primeros encuentros, yo con las 3 mujeres charlé durante un año con cada una, porque la idea era hurgar todo lo posible, todos los detalles. Para eso había que conversar mucho y repetir las conversaciones. No porque buscara que se contradijeran, sino para ir agregándole detalles. Cuanto más detalles yo iba a contar como autor, más verosímil iba a ser la historia. Y, en segundo lugar, para hacer justicia a su memoria. El tema es que yo charlaba con una mujer de 80 y pico de años, muy fuerte, pero rápidamente me di cuenta de que cuando empezaba a hablar, volvía a ser esa nena de 9 años sorprendida. Y había algo, ella me contó un montón para algunos, no sé si leyeron la novela o no, pero ella pasó por todo, estuvo en Auschwitz, ya van a escuchar lo que le tocó vivir frente a los hornos, pero yo me detenía siempre en la figura de su padre. Ella se había criado con su padre y sus 6 hermanos, porque su mamá murió cuando ella tenía apenas 2 años, entonces su padre era todo para ella. Cuando el padre volvía a trabajar, tenía un álbum de figuritas y el padre se las sentaba a UPA y le mostraba las figuritas de animales, y ese fue el acercamiento que Hanka tuvo al mundo. Ella conoció el mundo, animales, imagínense estar en Polonia a 20 grados bajo cero y que el padre le hablara de un elefante y demás. Me parecía un detalle conmovedor, porque cuando se establecen los edictos nazis y obligan a los judíos a mudarse al gueto, ella no se pudo llevar ese álbum de figuritas. Y a ella no le parecía tan importante, pero yo tengo hijos chicos, y ese primer desprendimiento es el primer recorte que se le hizo a la infancia de Hanka. Separarse de sus cosas. En el gueto su padre trató de protegerla todo lo que pudo. No salía de la casa, el padre consiguió trabajo, si podemos decir trabajo, es la esclavización que sufrían los judíos en las fábricas de armamento alemanas dentro de los guetos, que era algo sistemático. En la contrapartida de eso era un pedazo de pan que el padre llevaba a la casa y lo compartía con sus hijas. Pero de pronto las cosas cambiaron. Yo quiero que primero veamos un video donde Hanka habla de su papá. Después ella deja de entender unas cosas, pero yo después le voy a contar más. Padre, me cuesta mucho hablar, la verdad. Un día, él siempre venía temprano a casa, claro, porque sabe, cuando ocuparon alemanes ya no se podía trabajar tantas horas. Me parece porque era Stillstand, estado de guerra, ¿no? Empezó más o menos a las 6. Y bueno, cuando salió del trabajo, justo enfrente había un lugar donde se juntaron los alemanes, tenían su sitio. Y agarraron mi papá con otro hombre, lo desvistieron, lo pusieron una música y lo dejaron bailar, que baile. Era invierno de noche con 20 grados bajo cero. Después lo pelaron media cabeza y media barba. Tenía barba que hoy los muchachos usan. Mi papá era joven, 50 y pico de años. Y la ropa, después lo tiraron afuera la ropa y desnudo en pleno invierno. Era cosa muy triste, muy triste.
Y cuando llegué a casa, él la verdad, mientras tanto lo llamó arriba, que mi hermana baja con un gorro, que yo no lo veo, porque mi papá es mi tesoro, mi madre me crió, me dio todos los gustos. ¿Cómo me voy a olvidar a un padre? Y muchas veces por eso sufro hasta el día de hoy, porque es todo en mi vida, en mi papá. Bueno, mi hermana me dijo que, la otra hermana me recostó, dijo que papá volvió más tarde, fueron a buscar comida. Y yo pensaba que así es, pero así no es. Se arregló el día siguiente, fue antes que yo me levanto, unos días así, y pasó y dice, no, que se hizo una infección, se tuvo que... Siempre busco una excusa que no me haga mala sangre. Este fue, nada más. Muy triste. Dijeron también al Eraus, todos afuera, todos bajamos. Empezaron a llevar gente mayores, gente más o menos así, su edad así, 50, 60. Más mayores ya directamente no bajaron o no querían bajar o se escondieron, ¿me entiendes? Porque sabía que corre peligro. Y bueno, yo bajé con mi papá, me tenía fuerte agarrado de los brazos. Y cuando dijeron que sube al camión, mi papá no quiso, porque yo lo tenía fuerte agarrado y él más todavía. Entonces le dieron un látigo y empezó a salir sangre y así lo tiraron arriba en camión. Y yo a gritos, que quieres ir con él, a gritos. Entonces mis hermanas me llevaron, me protegieron y me dijeron que no es papá, este fue otro hombre. A propósito, para decir, sí, ¿no lo viste que usaba papá tenía zapatos negros y este tenía marrón? Así muy bien. Pero yo sabía 100%, pero bueno, hablaron tanto y dijeron tanto que uno empieza a creer. Este fue el momento que yo casi un mes no quiso comer, no quiso dormir, no quiso nada. No sé qué quiso. Pero la situación va cada vez más grave porque no había para comer. Mis hermanas tenían que empezar a trabajar, yo no pude ir, estaba cerrado todo el día solo. Me dijeron no hables a nadie, que yo sabía. Me dejaron una libreta que escribo, que hago lo que quiera, ¿me entiendes? Y porque tenían que trabajar, porque no había comida, porque nada más que si van a trabajar, consiguieron un plato de sopa y un milloncito, un pedazo de pan, y repartimos 3, pero no lo alcanzó. Entonces de noche mi hermana fue de noche, antes que cierran el gueto, fui a buscar a una cocina cáscara de papas para cenar. Había fuego, cocimos, había agua, lo lavamos, si no había trapos para secar. Había muy triste, comimos crudo a veces. Bueno, esa es Janka. Vieron que el relato que hace de la deportación del padre yo creo, ella pasó hambre, estuvo al pie de los hornos esperando que la cremaran, que la asesinaran, pero lo que más sufrió Janka fue la deportación del padre. Eso a mí como autor me convenció de que la novela era la búsqueda de una nena de 9 años de las ausencias que había dejado la guerra y el holocausto. Por eso la decisión fue no hablar de la guerra, no hablar
del avance del frente ruso, del frente de los aliados. Yo lo único que tenía que contar era la percepción de Hanka. Después de la deportación del padre, las hermanas salieron a trabajar. Las hermanas eran más grandes, Hanka era la más chica. Y ella, como contaba recién, se quedaba sola en la casa. El padre tenía algo que siempre les decía y era: ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que crecer para que el día de mañana se puedan valer solos. Entonces, imagínense, encerrada en el gueto, las hermanas no sé cómo hacía, Hanka tampoco sabía, pero le conseguían un papel y un lápiz para que ella escribiera, y no perdiera la poca cordura que podía llegar a quedarle a una nena de 10 años que vio cómo los nazis golpeaban al padre que la tenía UPA para que se separara de ella. Vieron que ella en un momento hace una seña con la mano. Bueno, en cada conversación ella me contaba lo mismo, que ella le clavaba las uñas al padre para que no se lo llevaran. Pero se lo llevaron, y ella vio cómo lo apaleaban. Una vez que fue deportado el padre, las hermanas le consiguieron un permiso para que ella empezara a trabajar. Esa era la forma de reponer la parte de alimento que traía el padre. Ya no estaba más el padre, había que conseguir alimento. Entonces ella empezó a trabajar en una fábrica cosiendo monturas de caballos, creo que era, o botas para montar. Imagínense la mano de una nena de 9, 10 años tratando de perforar el cuero grueso de esos elementos que ella tenía que coser. En una semana tenía las manos destrozadas, pero ella quería seguir trabajando porque eso les aseguraba el alimento. Por más mísero que fuera ese alimento, era lo que las mantenía con vida. Ellas siguieron trabajando hasta que los nazis decidieron cerrar el gueto de Lodz. Cuando cerraron el gueto de Lodz, ya no quedaban muchos habitantes en el gueto. La mayoría eran mujeres, eran la mano de obra esclava que necesitaban los alemanes. Lo que hicieron fue reunirlas y los separaron, a los hombres por un lado, las mujeres por el otro, y los cargaron a las mujeres sobrevivientes del gueto de Lodz. ¿Por qué lo digo? Porque esas mujeres van a estar juntas hasta la liberación. Las cargaron en un tren que se usaba para llevar carbón. El relato de ella era que las suben al tren y de golpe se dan cuenta de que tienen que estar paradas, pero que van subiendo mujeres, mujeres, mujeres. Ella era, imagínense, tenía 10 años, tenía miedo que la pisen, que la asfixien, y en el aire empezaron a flotar las partículas de carbón. Empezaron todas a toser, se trataban de alzar la cabeza a las ventanas para que respirar el aire sin carbón. Viajaron durante horas, no sabían dónde las llevaban, hasta que en un momento el tren se detuvo y las obligaron a bajar a punta de fusil y las hicieron formar. Les quitaron la ropa, les cortaron el pelo a cero, las vejaron. Hanka siempre recordaba una anécdota, y era que mientras ellas, el padre siempre, cuando le leía el álbum de figuritas, le acariciaba el cabello. Y cuando le cortan las trenzas, ella se da cuenta de que ya está, del padre no queda ni el recuerdo en el cabello. Y las alemanas agarraron a unas chicas, las obligaron a ponerse una ropa que les iba muy corta, que las ridiculizaba, y las obligaron a bailar, lo mismo que le habían hecho al padre de ella cuando lo deportaron y lo asesinaron. Pero ¿qué pasaba? Se miraban entre todas y estaban todas negras de carbón. Entonces Hanka se pasó la mano por la cara porque ella no se veía y vio que estaba negra de carbón. La llevaron a un pabellón, esperaban que las matara. Todo el tiempo la idea de que nos van a matar, nos van a matar. Esto es en 1944. Ellos estuvieron en el gueto de Lodz hasta que clausuraron el gueto de Lodz y pusieron el cartel libre de judíos, como si los judíos no fueran personas, sino como si fueran una plaga.
Era una práctica que repetían los nazis en todos los campos, en todos los guetos de Europa. La llevaron a un lugar, esperaban que las asesinaran, empezó a caer agua, se lavaron con agua fría, Polonia, invierno, y les dieron unas míseras ropas sin zapatos, y había algo que ella siempre reparaba en eso: no nos dieron ropa interior. Dentro del sufrimiento de esos años en el gueto y el menosprecio por la vida que demostraban los alemanes, todavía ella conservaba cierta humanidad de decir, imagínense una chica preadolescente que de golpe tiene que andar desnuda, sin ropa interior, y viendo, ese fue el recibimiento, cuerpos quemados agarrados de los alambrados. Después, con el tiempo, Hanka se daría cuenta de que hubo gente que prefería morir a tener que soportar lo que ella tenía por delante. ¿Qué era lo que tenía por delante? Era su estadía en Auschwitz. Allí estuvo 4 o 5 meses. Yo siempre le preguntaba lo mismo: ¿y qué hacían? Y ella me decía: nada, ni siquiera nos daban trabajo. Dormían en el piso, después, cuando salía el sol, las obligaban a salir al patio delantero, que era desprovisto de... El color que describía Hanka siempre era gris. El campo era algo gris. Por eso le llamó tanto la atención cuando fue con Marcha de la Vida y vio césped por todos lados. Ella no lo recordaba así. Para ella era gris. El hambre era terrible. El relato siempre hacía hincapié en el hambre. Algo que yo en mis otras 2 novelas, con las otras 2 protagonistas, no está, porque por distintas estrategias lograron conseguir alimento. Pero Hanka no. Llegó con sus hermanas y durante toda su estadía en el campo no dijeron que eran hermanas, ni se hablaban, porque ese trabajo psicológico que hacían los nazis las convencieron de que si ellas decían que eran hermanas, las iban a asesinar primero que a todas. Las sobrevivientes del gueto de Lodz quedaron en el bloque 5 durante meses y con ciertas actividades. ¿Qué eran las actividades? Una noche entraron los nazis y dijeron: todas afuera. Las hicieron marchar a una plaza y se enteraron que había una chica que se había escapado. Se quedaron hasta el amanecer, hasta que los alemanes atraparon a la chica que se había intentado escapar. Armaron una horca en el medio del patio y colgaron a la chica para que todas vieran lo que le pasaba al que quería escapar. El adoctrinamiento era terrible, y había algo que Hanka repetía siempre: nos convirtieron en animales. Era algo que repetía hasta el cansancio: íbamos perdiendo la humanidad, nos quitaron la humanidad. Vuelvo al principio: el álbum de figuritas, el padre, la ropa interior, el cabello y el alimento. Y el nombre. Porque de golpe Hanka había dejado de ser Hanka. Era 753. Por eso el título de la novela tiene ese número. Porque entre las dos, son las 2 partes de su personalidad, ¿no? Ella es Hanka, pero ella no olvida que fue 753. Y hay un momento en la vida de Hanka, que ahora ella lo va a dejar intuir en el próximo video, pero que en un momento alguien le pregunta cómo se llama, y ella dice 753. Y el nazi le dice: no, ¿cómo te pusieron tu mamá y tu papá? Y de golpe ella recordó que no era un número, que no era una pieza más en ese engranaje de barbarie y horror que estaba viviendo. Ellas estuvieron en Auschwitz hasta que una noche, ya con las tropas alemanas replegándose. Ustedes saben que cuando el ejército alemán empieza a replegarse y a abandonar territorios, el objetivo principal era destruir las pruebas de lo que habían hecho. Y para eso los campos de exterminio
tuvieron que trabajar el doble, sin descanso. Entonces llegaban nuevos contingentes del este, de judíos deportados, y los que estaban en los campos eran masacrados para dejarle el lugar a los otros, a los recién llegados. Así fue que una noche ellas siempre se preguntaban, ¿cuándo nos van a sacar a nosotros? ¿Cuándo nos van a sacar a nosotros? Una noche, finalmente, en invierno, golpearon a la puerta del bloque 5, y Hanka, sus hermanas y las demás mujeres sobrevivientes del gueto de Lodz tuvieron que marchar hacia los hornos. Y ahora vamos a ver el segundo video. Sacaron a nosotros y pusieron otra gente, otros chicos. No sé exacto. Y yo sé que estuvimos 2 noches y un día parados al lado en la cola por entrar a los hornos, a las cámaras de gas. De repente, el Dios nos mandó. Únicamente puedo decir, yo soy muy creyente. No soy religiosa, pero soy muy creyente. Que necesitan gente para trabajo, para mostrar el mundo que alguien tenía vivo, ¿me entiende? Y se ve que éramos jóvenes, el bloque 5. Entonces nos llamaron, nos desnudaron, miraron si estamos sin granos, sin nada, porque imagínate. Justo mi hermana, la mayor, se hizo un ferúnculo bajo del brazo. Y yo lo dije así, un brazo levanta, el otro no, nos vamos a apretar entre 3, una a la otra, y se van a poner ciegos, no van a ver. Y así pasó, y pasamos los 3. Y nos llevaron, nos dieron ropa, pollera, blusa, qué sé yo, y nos llevaron a un campo de trabajo. Nos llevaron a Neukölln, Berlín, a Munitionsregisterkruppkassen, una fábrica muy grande. Ahí, gracias a Dios, nos podemos bañar todos los días, porque trabajamos ahí, había alemanes. No pudimos bañar todos los días. Recibimos otro plato de sopa y pedazo de pan, que teníamos otra vida, ¿me entiende? Y sobrevivimos la guerra. Pero hicimos un agujero un poquito más grande que esta mesa. Y ahí, porque el espionaje, uno atrás del otro, porque querían saber dónde estamos. Y cuando estuvimos, llegamos la mañana más o menos a las 9, las 8, tampoco no me recuerdo, y estuvimos en la fila, porque teníamos que caminar 1,5 cuadras más o menos hasta la fábrica, con chicas alemanes, no había ni un alemán, ni uno. Y cada rato nos contaron si somos todos. Y mientras tanto estamos parados, ahí pasaron gente, porque es una calle. Y caminando hablaron en polaco, ¿dónde estamos? No sé, yo con mis hermanas no hablamos, pero la gente se ve. Y día siguiente bombardearon el bloque, algunos fueron heridos y yo también. Yo fui herida a la espalda de una bomba, y la verdad que chorreaba la sangre, pero no demoró muchas horas, nos vino a buscar una ambulancia. Cuando pasó entonces los heridas pusieron en otra fila para llevarla. Y yo, también Dios me mandó una alemana,
y hasta el día de hoy no sé, o era judía que nos cuidó. Y ella me dijo, entra al baño porque nadie todavía no volvió. Yo te voy a buscar, no te mueves hasta yo te busco. Y así me salvé la vida, porque empezó a llamar 753, 7 continuamente. Llamó 2, 3 veces, se ve, dijeron que no estoy o algo así, y se fue. Cuando se fue me sacó. Y allí en el piso donde estuvimos trabajando había un alemán, pero se ve que es un ser humano, hombre como de 75 años. Él lo vio como la blusa tenía puro sangre. ¿Dónde cambió? Entonces me preguntó por qué no fue la ambulancia. No hablé, no lo dije, que voy a contar cosas. Me llamó una que me llevó arriba. Arriba había para los soldados que trabajaban ahí en el coso, en la fábrica. Y me hizo curaciones. Y de noche me lo lavé la blusa. Sufrió muchísimo, muchísimo, y sufro hasta el día de hoy. Ya hay noches que no duerme porque me duele horrible. Se ve que no me curaron bien la herida, o tengo algo que con los años creció. Desde el principio que en Suecia, la verdad, me hicieron radium y todo, pero no sé. O la vejez. Hay algo, ¿no? Bueno, yo sé que el relato es crudo, el de Hanka, pero los que la tratamos sabemos que tiene esos arranques de que no perdió el humor, a pesar de todo lo que tuvo que soportar. Quiero volver un poquito atrás en el relato de ella y ese momento que la forman frente a los hornos. Hay algo que ella no lo dice en este video, sí, pero que lo repetía siempre, y era la contradicción entre el hambre terrible que tenían y el olor constante a carne asada. Al principio, cuando ellas no sabían lo que ocurría, eso les generaba hambre. Ahora después, cuando se enteraron eh, por otras detenidas, que ese olor venía de los hornos donde estaban quemando los judíos, ella seguía sintiendo hambre. Y ella se martirizaba diciendo, nos están quemando. Por eso cuando llega el turno de formar esa fila, una fila en la que están 2 noches y un día, 36 horas bajo la nieve, esperando el momento en que las maten. Una fila larga, con trenes que llegaban constantemente, y nunca les llegaba el momento para ellas, que ya a esa altura querían que todo se terminara. Habían puesto lo mejor de ellas para sobrevivir hasta ese momento, pero llegó un momento en que lo único que querían era que llegara el final. Una de las hermanas de Hanka, días atrás, había encontrado un zapato, un sueco. ¿Vieron? Sueco que no se pone por la parte de atrás del pie, sino que solo la parte de adelante. Entonces, mientras estaban en esa fila, Hanka estaba entre las 2 hermanas, porque la protegían siempre, aunque no hablaran. Ella me contaba que ella estiraba el pie para meterlo adentro del sueco, pero no solo por el tema del frío, sino para sentir el contacto con su hermana, para sentirse que estaba viva, que todavía no la habían matado. Finalmente, como cuenta ella, se la llevan a unos, convocan al bloque 5 para que vayan a trabajar en una fábrica de armamento en Berlín. Para entonces Berlín ya estaba sufriendo los ataques de los aliados. Las bombas que tenían que liberar a Hanka son las bombas que la terminan hiriendo en la espalda. Ella le quedó una esquirla que todavía la conserva en la espalda y por eso siente dolores. Pero bueno,
Vieron que ella dice, no me subí a la ambulancia. ¿Por qué? Porque sabían que los heridos no volvían nunca. A los heridos lo mataban. ¿Por qué? Porque ya no podían trabajar. Entonces no les servían. Y este señor, que era checo, este señor de 75 años, que ella nombra en el video, en la entrevista, es el que le pregunta cómo se llama y el que la protege y la esconde en un baño hasta que ella se recupera, y el que la alienta a sobrevivir, que le dice, Alemania está perdida, en cualquier momento los van a liberar. Y eso les dio cierta esperanza. Después de ahí la trasladan a dos campos, a Oranienburg y Ravensbrück. Es en ese último campo donde Hanka conoce otra dimensión distinta de la guerra. ¿Por qué? Porque en ese último campo estaban los presos políticos alemanes desde 1935. Entonces, era ya gente completamente enajenada. Ella ya había visto todo. Había visto cómo un nazi le aplastaba la cabeza a un bebé con la bota y con la bayoneta mataba a la madre. Había visto cómo deportaban al padre. Había visto la gente quemada, agarrada de los alambrados. Pero al ver a los mismos alemanes totalmente enloquecidos por los años de encierro y las carencias de alimento y el maltrato y lo que habían visto pasar por ese campo, Hanka era muy impactante para ella haber llegado hasta ese punto, porque ustedes piensen, nos iban a quemar en los hornos, nos iban a trabajar en una fábrica, nos van a matar las bombas de los aliados, no nos matan, nos llevan a otro campo, no nos matan, nos llevan a otro campo, no nos matan. Entonces, de golpe, con el avance de los aliados y de los rusos, los alemanes de ese último campo empiezan a irse y las abandonan. Y de golpe un día llegan dos ambulancias, paran frente al campo, revisan a las que todavía están bien y las hacen subir a las ambulancias. El pensamiento de ella fue, nos llevan a otro campo o finalmente nos llevan al bosque a matarnos. En dos ambulancias cargan a las sobrevivientes del bloque 5 de Auschwitz, que eran las sobrevivientes del gueto de Lodz, que seguían juntas, y hay algo que Hanka siempre decía con sorpresa, nunca nos enfermamos, nunca una se resfrió. ¿Cómo puede ser? Las cargan en las ambulancias sin saber a dónde iban, de golpe empiezan a ir para el norte, en dirección a Hamburgo. Hamburgo en esa época era uno de los puertos más importantes del ejército nazi. Al llegar a Hamburgo se dan cuenta, a través de la ventanita pequeña de la ambulancia, que el puerto estaba siendo bombardeado. Las dos ambulancias se dividen, la de Hanka va al bosque, la otra ambulancia va por el puerto. Y Hanka, las hermanas, ven cómo la ambulancia con las sobrevivientes del gueto de Lodz explota por el aire por una bomba aliada. Se salvaron solamente de esa porque el conductor decidió ir para un lado y el otro decidió ir para el otro. No sabían dónde la llevaban, no entendían el idioma del conductor, porque no hablaba ni alemán, no hablaba ni polaco, no sabía yiddish, ni las pocas palabras que podían saber en otro idioma las demás mujeres. No entendían nada. Lo único que esperaban era que se detuviera la ambulancia, las mataran y terminar con la angustia y la incertidumbre que venían arrastrando desde hacía años. Y ahí, bueno, pasa esto que vamos a ver ahora, que va a contar Hanka. Llegamos a Suecia, no sabemos dónde vamos, no tenemos idioma. En alemán el muchacho que nos llevó estaba cerrado, pensaba de peste. ¿Me entiendes? No se podía hablar. Y si hablamos, no contestó, porque no sabía. Ahí se habla alemán y suizo, en Suiza. Llegaron de Suiza las ambulancias. Cuando llegamos a Suecia, de lejos lo vemos como esta pieza, horno, y prendido en forma
Empezamos a gritar. Yo no sé, gente llorar y gritar. Acá nos trajeron de matar. ¿Por qué no nos mataron en Auschwitz? Y en este fuego vamos a ir. Pero que una a la otra, duele mucho quemarse vivo, a una a la otra. Mientras tanto, nos llevaron, nos desnudaron y nos bañaron con un jabón de perfume. Ay, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Y el horno para qué? Y la ropa llevaron y tiraron al fuego. Pasó. Nos bañaron, los lavaron y nos dieron ropa para vestir, adelantales. Nos llevaron en piezas y pusieron colchones. Era verano, ¿no? A ver, el verano me salvé. Sí, en abril. 28 de abril llegué a Suecia. 28. Mire, cabeza no va. No sabían qué hacer con nosotros. Médicos 15 días, día y noche, de arriba abajo, con amor, con cariño, trataron de hablar, pero habla la pared. ¿Qué sabíamos hablar? Yo era chica que sabía idioma, sabía polaco y sabía yiddish, porque en casa papá me habló yiddish. Y era polaca, sabía polaco, claro. Y bueno, de a poquito uno se acostumbra, una agarra, que Suecia nos dieron, no nos da ningún país del mundo. 15 días nos tenían adentro. Primero nos dieron sémola con agua, después sémola con leche, después nos dieron una salchichita chiquitita especial hecha para nosotros. Cada día nos dieron otra cosa. La gente enferma llevaron todos sanatorios de Malmö. Nosotros llegamos a Malmö porque Alemania viene el Dinamarca, porque Dinamarca era país neutral, y después Suecia, así que tiene conexión, ¿me entiende? Pero que ellos no hicieron para nosotros, nunca se fue a olvidar. Después de 15 días que ya estaba, que gente ya que lo vio que se empiezan a recuperar, porque enfermos tuvimos todos. Entonces, no sé, alguien le regaló algo, un tipo chalet muy grande y cerrado, una cosa cerrada a donde pusieron camas para todos. Tenía camas y después había un salón para comer. Y no sé, no me recuerdo, comimos solos o comíamos en grupo, ¿me entiende? Lo hicieron todo posible que pasamos buenas horas. Trajeron todo día una orquesta, se llama Fremdlingsarmé, que nos tocaba música todos los días. Y algunos preguntaron qué música le gustamos, a gusto nuestro. Y venía gente, pensaba que no estamos normales. ¿Qué se sabe? Se escucharon de tanta tragedia, porque como era cerca, hay países que sabían todo, te voy a decir, pero nadie quiere ayudar, porque esta es la pregunta. Todo el mundo sabía qué pasa con nosotros, que nos matan vivos. ¿Por qué dejaron tanta gente poner vivos en el cámara de gas? Es un
En la novela, la escena de la llegada a Suecia es importante porque ustedes, después de todo lo que estuvimos charlando hasta ahora, cómo se fueron salvando, cómo estuvieron 36 horas frente a los hornos, de golpe llegan a un lugar, no saben dónde están, no saben para qué están ahí, y de golpe lo primero que ven es un horno. Hanka, como siempre lo cuenta con picardía, de la ignorancia de ellas, al no entender el idioma, y decían, nos van a matar, ¿por qué no nos mataron antes? Eh, eh, Tan terrorífico es todo que nos van a matar, y lo último que se hubieran imaginado era que el horno era para quemar las ropas por si había piojos, qué sé yo. Para ella, Suecia es el nacimiento. Los recibieron como ella nunca se hubiera imaginado que los podía recibir alguien. El tema de la música, de la orquesta, del que habla ella, es muy importante porque ellos venían con la banda sonora de años y años, era el ruido del estómago por el hambre, los disparos, las bombas, los lamentos, y de golpe alguien se le acerca y les pregunta, ¿qué música les gusta? Y Hanka decía, no hace mucho que no pienso en eso, pero el miedo les duró durante un tiempo y por eso ellas reaccionaron así cuando llegaron a ese lugar y vieron ese horno ardiendo. Eh, en Suecia, Hanka recuperó esa humanidad que ella decía que le habían quitado los nazis. Ella hizo una parte de su vida en Suecia, allí conoció a León, su marido, se recuperaron, vieron que en un momento ella dice, venían a ver si estábamos normales. Era porque la gente se imaginaba cosas sin haber visto qué era lo que había pasado en la Europa nazi, y los iban a ver si estaban todos locos, eso era lo que decía ella. Y estaban destrozados física y anímica y psicológicamente, pero se recuperaron. Yo no me canso de decirlo, los sobrevivientes, debe ser difícil ser hijo de un sobreviviente porque tienen una fuerza de voluntad terrible. Ustedes piensen que al año Hanka hablaba sueco. El año pasado con Tamara tuvimos la oportunidad de presenciar el encuentro de Hanka con la embajadora sueca en Argentina. Hanka entró a la embajada y empezó a hablar sueco, con lo cual ni Tamara ni yo nos enteramos de nada de lo que ocurrió ese día, porque para ella hablar sueco es la lengua de los salvadores. Así como el alemán para ella y el polaco sobre todo, eso es algo que yo encontré repetido en las tres historias. El rencor quedó más con los vecinos que con los asesinos que vinieron de otro país. Debe ser muy difícil que tus vecinos te hagan lo que hicieron muchos polacos con muchísimos judíos polacos. Por eso para Hanka Suecia es el paraíso. El tema es que en un momento ellos reciben una carta, una hermana se casó y quedó en Suecia, después estando en Suecia reciben un llamado telefónico y un hermano, Oscar, que un día en el gueto de Lodz no soportó más el encierro y quiso salir a ver a su novia y no lo vieron nunca más. Y lo encontraron después de la guerra viviendo en Alemania y se reunió con ellas en Suecia y se estableció en Suecia. Pero Hanka y una de sus hermanas decidieron venir a Argentina porque una de las hermanas de ella, la mayor, que había llegado a Argentina antes de la guerra, las contactó y las invitó a venir y decidieron venir los tres, León, el marido de Hanka y Gela, a Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, Hanka hizo su vida, así como en Suecia recuperó la humanidad. En Buenos Aires, Hanka logró
la última derrota de los nazis, que fue poder que los sobrevivientes pudieran no solo recuperarse, sino tener familia, tener hijos. Esa yo creo que es la peor derrota del nazismo. Y no solo tener hijos, sino decidir dejar testimonio, para que nadie olvide lo que pasó. La novela habla de todas las vivencias de Hanka con lujo de detalles, pero no es una novela donde el autor, que vengo a ser yo, transmita reflexiones, porque las reflexiones son de los lectores, y sobre todo porque en ese año que fuimos conversando con Hanka y ella me fue contando su vida, Hanka estaba llena de preguntas. Y la idea de esta novela, como de las otras dos, pero sobre todo esta, porque son las preguntas de una nena de 9 años, no las pudimos contestar con la novela. Son preguntas que no tienen respuesta y que Hanka no encontró la respuesta hasta el día de hoy. Ella a veces dejaba de hablar y me miraba y me decía, ¿es cierto esto que le estoy contando? ¿Puede ser que un ser humano le haga esto a otro ser humano? ¿No somos todos iguales? En todas las religiones nos dice que somos todos iguales. ¿Por qué ningún país bombardeó las vías que iban constantemente cargadas de judíos, gitanos, enfermos mentales, homosexuales, a Auschwitz? ¿Por qué? ¿Por qué ningún país, sabiendo lo que pasaba, bombardeó esas vías? ¿Por qué nos dejaron morir? Y hay otra pregunta, que la vamos a ver en el otro video. Vieron que antes ella en un momento dice, yo soy muy creyente, y ella es muy creyente, pero tiene dudas, porque ¿dónde estaba Dios? Que es una pregunta recurrente que se hacía a ella. Al mismo tiempo, ella decía, y sigue diciendo, que Dios quiso que se salvara para dejar testimonio. Pero ella sigue sin encontrar una respuesta de qué hizo Dios cuando ella estaba en Auschwitz. Vemos el último video. Porque ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué no me puede contestar? Así directamente lo pregunté. Me empezó a contar de Adán y Eva, me contó de 10 mandamientos, que él sube la montaña, y cuando bajo el león estaba vestido de oro, que me contó toda la historia que yo conozco de memoria. Lo conozco, porque a veces papá no tenía nada que hacer y me contó la historia. Y mis hermanas, ¿qué me van a contar? De amor, chica, ¿me entiende? Así que, bueno, pasa. Y las grandes potencias, menos se puede preguntar. ¿Por qué? Cuando en el año 38, no sé si usted leyó, el Roosevelt, el presidente americano, vino, y yo sabía dónde también, no me recuerdo bien. 33 países estaban sentados a la mesa con él para resolver el problema judío. ¿Por qué no podían resolver? Que somos tan diferentes. ¿Por qué el mundo se cayó? ¿Por qué? ¿Por qué no nos ayudaron? Si aquel tiempo, con 33 países, cada país lleva 1000 personas, por ellos 1000 personas, no había tanto desgracia. ¿Qué somos tan diferentes? Al contrario. Bueno, como les decía, digo, la novela que está basada en el testimonio de Hanka no responde ninguna de estas preguntas, pero me parece que la idea es que los lectores se hagan esas preguntas, porque el día que nos dejemos de hacer esas preguntas, ¿por qué matan a este pueblo? ¿Por qué hay ciudadanos de segunda? ¿Por color, por religión o por lo que sea?
el día que dejemos de hacernos esas preguntas, va a ser el triunfo del antisemitismo y de cualquier tipo de xenofobia. Y los que creemos que somos todos iguales, estamos obligados a hacernos esas preguntas, y ojalá que quienes lean los libros estos terminen con esas preguntas. Nada más, muchísimas gracias por estar, y si quieren hacer alguna pregunta, con gusto respondemos. Bueno, Ale, gracias. Primero, tengo muchas preguntas. Empezamos. Roberto Lapid pregunta, ¿qué te llevó a escribir sobre el Holocausto? ¿Cuál es tu conexión? En primer lugar, me interesa en la Segunda Guerra Mundial. Yo de muy chico me crié escuchando las anécdotas de mi abuela siciliana, católica. Ella vivió otra guerra, y de chiquito me interesó, pero soy muy lector de Wallis de Singer. Si bien vengo de cultura católica, y no soy practicante, el Holocausto es algo que le pasó a la humanidad, no es algo que le pasó al pueblo judío, y nunca hubiera imaginado escribir una novela sobre el Holocausto, menos tres, pero si las escribí fue porque tuve el privilegio de escuchar el testimonio de primera mano. Nunca hubiera escrito una novela de ficción inventando yo una historia dentro del Holocausto, para nada, jamás se me hubiera ocurrido. Pero tuve el privilegio de escuchar a tres mujeres con unas historias tremendas que las querían contar, y como autor tengo que aceptar también que me intrigaba y que me daba ganas de escribirla. Bueno, primero, hay un montón de gente que dice cosas hermosas tuyas. Graciela, No me conocen. vamos. No. Voy a mechar un poco. Graciela Misnovich dice, tan conmovedor, muchas gracias. Nicolás Bloch pregunta, ¿cómo llegó Hanka a tu vida? Fue como un efecto dominó, porque el marido de Nuya era amigo del marido de Mira, y a su vez Hanka conocía a Mira, pero llega a mí porque Inde Pomeniarek, que es una periodista muy reconocida, había leído El Gueto, y Hanka quería contactar a alguien que escribiera su historia, pero otra cosa, ella quería escribir un libro sobre el viaje a con Marcha por la Vida, pero yo la ayudé a terminar ese libro que ella ya había empezado, con la condición de que escribiéramos un libro basado en su vida, que me parecía, no digo más importante, pero sí que podía recoger el testimonio que había originado ese viaje, ¿no? A Marcha por la Vida. Y al mismo tiempo soy consciente de que si no hubiera sido por ese viaje, ella jamás hubiera pensado en dejar testimonio, con lo cual estoy totalmente agradecido. Paola Calandria dice, es imposible escucharla y no quererla. Los 3 libros de Alejandro son excelentes. ¿Volvió Hanka a Suecia? Ya lo contaste, pero bueno, volví a contarlo. Un saludo grande a Paola, que la conocemos. Sí, ella volvió, piensen que es una mujer grande, pero ella fue hasta hace unos años, iba regularmente, porque tiene familia en Suecia. Entonces ella iba, Suecia, alguna vez me dijo, ¿para qué me fui de Suecia, Alejandro? Pero bueno, si no, no hubiéramos podido escribir el libro. Rosana Grigioni pregunta, Alejandro, ¿cómo te afectó en lo personal escribir las 3 novelas? ¿Cómo y cuándo se revela en vos el compromiso con la memoria? Querida Rosana, el compromiso mío con la memoria, yo no voy a jactarme de algo que no me llevó como autor. El compromiso con la memoria primero fue de esas 3 mujeres que quisieron dejar testimonio. Yo no, lo dije al principio, no soy ni periodista ni politólogo, soy autor. Me llegaron 3 historias maravillosas de un tema que a mí particularmente me interesaba, y que mi laburo como autor haya provocado una ayuda a la conservación de la memoria, es maravilloso, pero no es que yo escribí 3 novelas para,
digo, sería mucho más cómodo para mí decir sí, yo quería Claro. ser bronce, pero no, yo quería contar esas 3 historias maravillosas, y sabiendo que si a mí me interpelaban, seguramente a otros lectores los iba a interpelar. Lo que sí nunca imaginé que en los chicos jóvenes iba a impactar tanto. Eso me enorgullece particularmente. Nosotros los que somos adultos ya estamos jugados, ya tenemos nuestra forma de pensar hecha, pero si queremos que algo cambie, tenemos que apuntar a las nuevas generaciones, y en eso sí yo me pongo, digo, voy a escuelas, tengo contacto con los alumnos, digo, todo lo que pueda ayudarles los ayudo, porque ahí sí es alguna búsqueda más personal mía. ¿Por qué? Porque yo fui 18 años en una escuela católica y yo me enteré del Holocausto cuando llegué al CBC. Era otra época, digo, yo estudié, empecé con la dictadura, después, pero a mí me hubiera gustado que un profesor mío me hubiera, como pasa en escuelas de monjas en San Juan, la escuela San Cayetano de acá, digo, eso sí me enorgullece. Te diría hasta más que haber escrito los libros. Carmen Rosenblatt pregunta, ¿en qué año llegó Janka a la Argentina? Eh, 50 y poco, 50 y poco, 50 y poco. No, ahora no tengo el número, No, está bien. pero 50 y poco, y la llegada a Argentina, más allá de la hermana, es el miedo de una tercera guerra mundial. Les pasó a muchos, no querían saber nada, habían perdido algunos su infancia, la mayoría su juventud durante la guerra, y la sola posibilidad de que Estados Unidos y Rusia entraran en guerra en los años 50 era muy latente, y muchos decidieron salir de Europa. Jorge Massitelli pregunta, cuando llega a la Argentina, ¿qué actividad desarrolló y si pudo estudiar? Ella estudió de noche, porque ella entró a trabajar en un laboratorio donde hacían azúcar a base de remolacha. Se casó, se vinieron para acá, y ella no siguió trabajando, pero hay algo, una historia que es tremenda. Es que el marido de Janka León era, porque falleció, sobreviviente también de Auschwitz. Y cuando llegan acá, yo les conté que vinieron por una hermana que les dijo, vengan, que les voy a conseguir trabajo, todo. Bueno, a los 15 días que llegaron acá, la hermana se murió. Entonces quedaron solos, en Argentina, sin saberlo. Entonces el marido de Janka empezó a caminar las calles de Devoto buscando trabajo. Y en un momento escucha un ruido, se detiene y reconoce el ruido. Era el ruido de la máquina que él usaba en Auschwitz. Entonces, guiado por el sonido, llega a una pequeña metalúrgica y empieza a hablar en alemán con el hijo del dueño, una empresa muy chiquita, y él, tenían una entrega muy difícil que no querían aceptar, y León le dijo, yo lo hago, claro. Él había sobrevivido para trabajar como esclavo con esa máquina. Cuando le dieron la posibilidad de mostrar su capacidad con el objetivo de progreso, al poco tiempo abrió su propia metalúrgica. Claro. Por eso decía que es una generación irrepetible para mí. Lusky, perdón, dice, ¿qué pensás sobre las últimas muestras de antisemitismo en nuestro país? ¿Qué pienso? Que no... Es duro lo que... No soy un tipo muy optimista con esto, por eso creo que ustedes piensen que la Alemania de los años del principio del siglo XX era uno de los países más avanzados científica e intelectualmente, y hubo una crisis, llegó Hitler y se volvieron todos antisemitas. Me parece que el ser humano tiene esa capacidad de horror y crear belleza, y que está latente. Nosotros estamos charlando. En este momento hay mercado de esclavos en África, hay inmigrantes que se están ahogando en el Mediterráneo, hay pueblos originarios en América Latina que la pasan mal, y hay antisemitismo. Yo creo que lo importante es insistir y machacar con combatirlo.
pero va a seguir habiendo siempre. Ariela Cibersac, quisiera saber por qué las historias siempre son de mujeres. Muy feminista lo tuyo, Alejandro. Bueno, viene de que mi abuela me contaba, mi abuelo no hablaba. Yo creo que son historias de mujeres, pero de mujeres del siglo XX criadas en la cultura del siglo XIX. Mujeres que se criaron en su casa, atesorando la memoria porque en muchos casos no les permitían salir a la calle a desenvolverse como seres humanos, sino destinadas a cuidar la casa y la concepción de la mujer hecha desde el patriarcado. Yo creo que en el futuro la memoria la vamos a compartir entre hombres y mujeres. Pero esta generación conserva tanto la memoria, porque, sobre todo la memoria oral, al borde de los fogones de la cocina, ¿no? Eso cambió, por suerte, porque si ustedes van ahora y le preguntan a Hanka si se hubiera querido quedar cuidando a sus hijos, seguramente decía, no, yo quería ser ingeniera química. Entonces, yo creo que es bien en las historias de memoria por las mujeres, porque eran mujeres del siglo XX criadas con la lógica del siglo XIX.